Ahora sí. Entonces los terremotos son básicamente eso, liberación de energía que están presentes. Ahora, el asunto es que dependiendo del lugar en el cual se encuentren, quizás las condiciones o las capacidades que tiene ese suelo para aguantar en un momento determinado la carga o la energía que se va moviendo en ese instante, entonces quizás se vuelven un poco más complicados tenerlo, pero por ejemplo, si se da un terremoto después de unas etapas de lluvias recientes, quizás la zona no tenga tanta fortaleza para poder aguantar y puede causar mayores afectos para este lugar, ¿verdad? Entonces, esa energía que ha sido liberada, recordemos que se libera a partir del foco o del hipocentro, el cual es en la trayectoria hacia arriba, es el punto en el cual conocemos como el epicentro, ¿verdad? Entonces, es importante notar eso, ¿verdad? Que hipocentro es específicamente el lugar donde se está produciendo este lugar. Y cuando decimos hipocentro, básicamente la ubicación que tendríamos a nivel de tierra de este lugar, ¿verdad? Entonces, para que tengamos ese aspecto pendiente al momento que por ejemplo, cuando existe un terremoto, siempre decimos epicentro, entonces tengamos presente en nuestra mente lo que significa específicamente este detalle. Entonces, los terremotos se dan en las superficies a través de las rupturas que son conocidas como fallas. Y estas estructuras están ligadas a la parte superior por estos detalles que tienen la falla, perdón. Una falla es básicamente que sería una ruptura de la superficie de la Tierra que está presente de una profundidad bastante considerable hasta un lugar muy importante o una altura, perdón, algo significativa. Entonces, esta falla es específicamente el punto en el cual se dan estos lugares. Y como podemos ver en la imagen, ahí está el hipocentro, el lugar donde está produciendo esta liberación de energía, y el epicentro sería una parte superior a nivel de la superficie. Un ejemplo, por ejemplo, de una falla es básicamente lo que ocurre en la falla de San Andrés, este espacio que se puede notar en la fotografía, en los cuales, por ejemplo, se nota un lugar más alto que el otro, de una superficie que aparentemente sería igual, es básicamente una zona donde están ocurriendo una falla y básicamente donde hay un contacto de las placas tectónicas en dicho lugar. También, por ejemplo, está esta otra que es la falla de San Ramón en Chile, y básicamente con el conocimiento que se tiene profundizado de todos estos aspectos y de la geología, básicamente es como se van conociendo los lugares donde tienen estas fallas, e ir analizando y previendo posibles situaciones que puedan ocurrir en cada uno de estos lugares, ¿verdad? Por ejemplo, ya cercanos a nuestros lugares, tenemos la falla de Motagua, que está quizás un poquito más arriba de la frontera que tenemos con Guatemala, ¿verdad? Por así decirlo, esa es una de las principales fallas a través de las placas tectónicas de estos elementos. Y también, por ejemplo, está la otra que es la falla de Enriquino, que Pérez está básicamente cercano a la isla La Española en estos lugares. Entonces, la energía que es liberada en un terremoto, básicamente esto se transmite o se va radiando a los demás lugares a través de estas ondas o vibraciones, y por eso es que existe el movimiento en la Tierra cuando tenemos presente un terremoto, ¿verdad? Entonces, lo que sí debemos de saber es que entre más cerca estemos del epicentro, entonces mucho mayor fuerte va a ser
cómo podamos percibir o sentir el terremoto en dicho lugar. Aquí si estamos en una zona un tanto más alejada, entonces los ya quizás los valores son un tanto menores, ¿verdad? Pero al final cada uno de estos niveles pueden ser detectados a nivel de los equipos que son utilizados para medir estos valores. Entonces, la energía liberada, básicamente lo que se produce es como una especie de un rebote elástico. Y en las figuras que están, podemos notar específicamente cada una de estas formas como se da, ¿verdad? Si es relajado o si al final produce un rebote o un esfuerzo liberado. Es como una separación del espacio debido a las transferencias que se va dando de la superficie del terremoto en dicha zona. Lo podemos apreciar en esta forma, mediante el cual se van produciendo las deformaciones de las rocas, como mirábamos anteriormente, pero de repente tenemos un aumento en la deformación, ¿verdad? Y al final esto también puede producirse que sea como una especie de deslizamiento o terremoto, o hasta un relajamiento. Si lo podemos ver, por ejemplo, con la imagen de la varilla que está en la parte derecha, observamos cómo se va comparando cada una de estas situaciones con cada uno de estos valores, cómo está presente en dicho valor. Entonces, los sismos se pueden clasificar en tres formas. Sismos precursores, que básicamente estos se deben cuando pequeñas partes de la zona de ruptura comienzan a fallar o a liberar esta energía, ¿verdad? Los sismos principales, cuando el rebote elástico ocurre y libera parte de la energía acumulada en dicho valor. Y las réplicas, que básicamente cuando la energía liberada está rebotando entre la corteza hasta que se va disipando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en una réplica tenemos específicamente eh, un terremoto que ha pasado y después quedan las réplicas, pero básicamente, específicamente debido a esto. Entonces, el proceso mediante el cual una falla está presente en esta cosa a través de la raptación de falla, esta energía se libera lentamente, o sea, decimos que tenemos poca actividad sísmica en dicho lugar. Entonces, al final esta energía se puede ir notando en cada uno de estos lugares. Quizás nosotros no tenemos tanta práctica, pero por ejemplo los geólogos están en un campo abierto y ellos a través de lo que observan en dicho lugar tienen mucha información específicamente de esos lugares. Algo que utilizan para determinar específicamente la fortaleza que se registra con estos valores es básicamente la sismología, que es básicamente el estudio de las ondas sísmicas. Y para esto se utiliza el sismógrafo, que es básicamente este elemento mediante el cual se puede detectar específicamente el valor de estas formas. Entonces se puede observar tanto elementos que utilizan o que poseen los sismógrafos para medir tanto cambios de forma vertical o horizontal que se tienen por cada uno de estos valores, ¿verdad? Entonces, como se presentan cada uno de estos, tienen una representación o una formación bastante considerable para cada uno de estos valores. Entonces, al final lo que se puede notar es una gráfica similar a esta que podemos observar en este momento. Entonces, si observamos, se puede observar, por ejemplo, cómo se detecta una onda P y después cómo se empieza a detectar ya la onda S en dicho lugar, ¿verdad? Entonces,
podemos notar la diferencia que tienen cada uno de estos elementos y cómo estos se van volviendo cada vez más representativos para cada uno de estos elementos. Y esto está en función del tipo de terremotos que están detectando. Entonces, al final lo que debemos de saber es que estos sismógrafos detectan las ondas que provienen de estos valores. Y estas pueden ser ondas superficiales o ondas de cuerpo. Las ondas superficiales básicamente estarían presentes en la parte superficial de la onda para cada uno de estos valores. Y las otras van viajando en función de la oración que se tiene con cada uno de estos terremotos. Entonces, tanto las ondas P y S son básicamente estas que decimos ondas de cuerpo. Y las ondas superficiales son básicamente ondas de love o de amor y ondas de Rayleigh. Estos cabe mencionar que son en función de trabajos de personas que habían determinado y por eso llevan dichos nombres. Entonces, por ejemplo, si tenemos una propagación de una onda P, es básicamente la figura A que podemos observar. No hay mucho, ¿cómo decirlo?, variación sobre la superficie en la cual se encuentra, sino que ciertas vibraciones algo leves. Pero, por ejemplo, con una onda S, ya se empieza a observar que los cambios que se pueden observar cada vez son más representativos, ¿verdad? Y, por ejemplo, si tenemos ya la presencia de una onda Love o una onda de Rayleigh, tenemos mayores cambios que a diferencia, por ejemplo, de una onda S, ya no necesariamente obedecen el principio de propagación visto para cada uno de estos valores. Entonces, al final, estos valores se van adjuntando en cada uno de los valores tal como se ve en cada uno de estos casos. Y algo que sí hay que notar es que la medición de estos ritmos, perdón, de estos sismos, se clasifica en función de su intensidad. O que antes, por ejemplo, se medían a través de esta escala de Mercalli. Pero básicamente ahora se basan determinando la magnitud que tiene la energía de cada uno de estos casos por determinarse. Entonces, de magnitud 10 es como una cantidad de 15 billones de kilogramos de TNT, ¿verdad? Comparándolo con la vibración supuesta que produciría con una especie de bomba de TNT, ¿verdad? Y de esta forma, por ejemplo, se empieza a observar cada una de estas valores. Por ejemplo, uno de 7 sería aproximadamente 476 millones de kilogramos de TNT, ¿verdad? Entonces sí es una valores bastante considerables. Y algo bastante importante de notar es que esta escala no es necesariamente lineal, sino que pueden observar en función de la cantidad de los kilogramos de TNT que, por ejemplo, del 2 a 3, se nota un leve cambio, ¿verdad? De 15 a 476, entonces no es directamente lineal, por ejemplo, que aumenta un 33%, sino que observamos ya en la cantidad de kilogramos que se puede observar para este caso que varía, ¿verdad? Lick, una pregunta. Sí. Bueno, ahorita que está hablando así de los sismos, eso puede iniciar también en el mar. A causa de eso se produce el tsunami. Estoy con esa duda ahí.
Sí, los tsunamis son básicamente causados por terremotos que ocurren a nivel del mar. Creo que de eso hablamos un poquito más adelante. Por ejemplo, para poder detectar estas ondas sísmicas donde se produce el foco o el hipocentro, se empiezan a trasladar estas ondas. Entonces, a ciertas distancias están los equipos que pueden medir estas ondas, ¿verdad? Entonces, con el conjunto de equipos que pueden medir esto, es que se detecta específicamente la distancia y la profundidad que tiene el terremoto, ¿verdad? Y al final, por ejemplo, parte de las situaciones que se pueden observar es básicamente la caída de ciertos territorios. Por ejemplo, observamos esta casa que básicamente sus soportes en uno de sus extremos ha caído y se ha visto afectado por cada uno de estos valores en cada uno de estos lugares. Se puede observar, por ejemplo, también prolongaciones, por ejemplo, en este caso de agua, como los seiches, que básicamente son producidos por movimientos de estas olas a nivel sobre el nivel del mar, ¿verdad? Entonces, estos efectos básicamente son provocados por estos movimientos de terremotos, ¿verdad? Y aquí está básicamente el caso de los tsunamis o de los maremotos, que básicamente es producido cuando el hipocentro o el epicentro está, por así decirlo, en el mar, ¿verdad? Entonces, al producirse este tipo de movimiento sobre el mar, eh, entonces al final esta energía causa un movimiento sobre las olas y al final esto, si observamos, se empieza a, ¿cómo decirlo? A, a propagar por cada una de las olas que se van moviendo hacia el, el mar, ¿verdad? Hasta que las olas que están llegando tienen una profundidad bastante considerable para dicho valor. También, por ejemplo, se pueden encontrar deslizamientos. Como mencionaba antes, dependiendo de la fecha en que puede ocurrir el terremoto, puede ser en lugares en los cuales, por ejemplo, puede haber bastante lluvia o puede tener ciertas condiciones de una falla presente de dicho valor. Entonces, por ejemplo, aquí se puede observar específicamente este lugar. Por ejemplo, un lugar donde ocurrió algo similar, creo que en Guatemala, en El Salvador y también aquí en Honduras han ocurrido eh, deslizamientos tales que afectan a una comunidad por completo. Si observamos ahí, básicamente se puede observar que había un camino, ¿verdad? Pero el deslizamiento ahí fue tal que básicamente se llevó toda una sección de espacio, quizás aproximadamente, podríamos que decir que unos 20 a 60 metros de tierra alrededor de dicha forma, se fueron y causó daño. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta acá. No, Lick. Cheque. Entonces, quedamos hasta aquí con ustedes por hoy. Recordándoles que sigan avanzando con las actividades que ya están presentes y que pueden ir desarrollando en poco y que ya están en el campus. Cualquier duda o problema que puedan tener o que se les pueda presentar, igual no duden en informarlo para intentar encontrar una solución ante dicha posibilidad. Pasen buena noche. Saludos. Buenas noches, Buenas noches. gracias. Saludos.